Buen día. Mi nombre es Miguel Vicuña y junto a Felipe Sari le vamos a exponer algunos temas con relación a lo que es el movimiento ondulatorio y otros temas más. El primer tema que vamos a tocar es este mismo del movimiento ondulatorio, que bueno, viene a ser un proceso por el que se va a propagar energía de un lugar a otro sin necesidad de que se transfiera materia. Y todo esto se realiza mediante lo que son ondas mecánicas o electromagnéticas. ¿A qué hace referencia el tema de ondas mecánicas? Esto se refiere a que esta transmisión va a realizarse a través de un medio que tiene que ser material, pero sin necesidad de que este material, de que este medio genere algún movimiento en especial o un movimiento en específico. Y cuando hablamos de ondas electromagnéticas, hacen referencia a que no necesariamente van a necesitar un medio material para poder realizar esa transmisión. El siguiente punto es sobre el movimiento armónico simple. Bueno, este tipo de movimiento nos indica que es una fuerza de restitución Fx donde va a ser directamente proporcional al desplazamiento X con respecto a su punto de equilibrio. Aplicaciones dentro de la ingeniería, podemos ver, por ejemplo, el sistema de amortiguación de los edificios que ocupan para soportar los sismos, la maquinaria de demolición que ocupa un péndulo, que también vamos a ver más adelante, que es otro sistema ondulatorio. Y también las ondas que describen un movimiento telúrico dentro del planeta. El movimiento armónico simple también se lo va a conocer como el movimiento oscilador armónico. En la fórmula que nosotros tenemos acá, donde tenemos f de x que es igual a menos k de x, nos indica que va a ser una fuerza de restitución ejercida por un resorte ideal. ¿A qué hace referencia el resorte ideal? Pues que este tipo de resortes van a tener una masa que es despreciable. Al ser despreciable la masa, no va a afectar a nuestro análisis y hay que tener en cuenta aquí un punto y es que tanto la fuerza como la deformación de mi resorte van a tener siempre signos opuestos. A partir de el tema del movimiento armónico simple, nosotros podemos obtener diversas ecuaciones, partiendo de la ecuación que es para obtener el espacio en donde tenemos que mi x va a ser igual a mi amplitud del seno de mi frecuencia angular por el tiempo y más un ángulo. Nosotros podemos realizar la derivada de eso para obtener la velocidad y con una segunda derivada del espacio o derivando nuevamente la velocidad, podemos llegar a esta que es la de la aceleración. Entonces, derivando dos veces el espacio entre la derivada del tiempo al cuadrado, tenemos lo que es la aceleración de este movimiento. Nosotros podemos llegar a esta ecuación a partir de esta derivada y de la unión entre dos leyes, la ley de Hooke y la ley fundamental. La ley fundamental nos indicaba que la fuerza siempre va a ser igual a una masa por una aceleración dada, y la ley de Hooke que una fuerza aplicada va a ser igual a menos de una constante por el espacio deformado. Si la ley fundamental la despejamos, aquí despejamos lo que es la aceleración y decimos que va a ser igual a la fuerza entre una masa dada, vamos a obtener esta parte de acá y sabemos que la fuerza es menos k por x. Unimos esas dos y ya obtenemos esta fórmula que nos permite calcular la aceleración en un resorte que está aplicando movimiento armónico simple. Eh, Hay algunos conceptos que debemos tener claro y sobre todo para poder diferenciar bien este tipo de letras.
Por ejemplo, la A es la magnitud máxima del desplazamiento con respecto al equilibrio. La T va a ser nuestro periodo, que es el tiempo que se tarda un ciclo y siempre va a ser positivo. F va a ser nuestra frecuencia, que indica el número de ciclos en unidad de tiempo medido en Hertz. La unidad de Hertz hace referencia a que es igual a un segundo a la menos uno. Y mi W va a ser nuestra frecuencia angular, que siempre va a ser dos veces pi la frecuencia. Eh, Aquí tenemos un ejercicio que va a explicarle mi compañero. Un bloque de 2 kilogramos que resbala sin fricción se conecta a un resorte ideal de una constante de 300 newton sobre metro y en el tiempo cero el resorte no está estirado ni comprimido y el bloque se mueve en la dirección negativa de 12 metros por segundo. Calcular la amplitud y el ángulo de fase y escribir una ecuación para la posición en función del tiempo. A ver, ya. Entonces podemos ver que aquí tenemos el resorte, el diagrama que nos da el ejercicio y nos dice que va a partir con una velocidad inicial de 12 metros por segundo en la posición cero. Entonces aplicamos la fórmula de la amplitud y reemplazamos datos. Una cosa, para calcular la frecuencia angular, en este caso tenemos la constante y tenemos la masa. Entonces únicamente aplicamos la fórmula y tenemos que la frecuencia angular es igual a la raíz cuadrada de la constante del resorte sobre la masa y calculamos la frecuencia angular, que nos sale 12.25 radianes. Esto reemplazamos en la fórmula y tenemos que la amplitud es igual a 0.98 metros. Y de igual forma, para hallar phi, podemos aplicar las fórmulas que vimos, las fórmulas cortas de que la posición inicial es igual a por el coseno de phi. En este caso la posición inicial es 0, por lo tanto si despejamos phi nos va a dar pi medios radianes. Bueno, el movimiento circular nos indica que el movimiento armónico simple va a ser la proyección de este tipo de movimiento sobre un diámetro dado. Es una relación que existe entre la oscilación del resorte con las leyes que vimos anteriormente sobre el movimiento circular uniforme. Su relación es la siguiente, como podemos ver en este clip. Podemos ver que la esfera, por ejemplo, que está atada a un resorte ideal, que vamos a ignorar en este caso la resistencia y que este de aquí se mueve con velocidad constante, se mueven de una manera muy similar, como podemos ver. Tanto el uno sube como el otro baja. Y si le ponemos el perfil, por ejemplo, de la siguiente forma, podemos ver que el uno baja y el otro también va subiendo de esta forma. Podemos ver en esta parte de aquí, justo aquí, en el cual podemos ver que se asemeja mucho se asemeja demasiado el tipo de movimiento que se da de una esfera que se encuentra sobre una superficie que está girando y una esfera que se encuentra sujeta a un resorte, de igual forma está oscilando hacia arriba y hacia abajo. Entonces, esta es básicamente la relación que existe entre el movimiento circular y el movimiento ondulatorio. Ya. Entonces vamos a ver, aquí tenemos la relación que existe. Podemos ver que esta bola de aquí se está moviendo de la manera en la que ya lo mostré, se está moviendo y está generando movimiento continuo. De igual forma aquí podemos ver que aparecen las componentes de la velocidad tangencial, las componentes de la velocidad en X y demás fuerzas que cumplen las leyes del movimiento circular uniforme. Tenemos la aceleración radial, la velocidad tangencial y diferentes leyes que se dan. Aquí hay unas fórmulas igualmente que se pueden aplicar en este tipo de movimiento. Primero, para el movimiento armónico simple, nosotros podemos aplicar esta fórmula para poder conocer lo que es la frecuencia angular. Aquí hay que tener en cuenta que mi frecuencia angular siempre va a ser un valor fijo. Ese valor nunca va a cambiar, pero hay que tener en cuenta que cuando mi m es mayor,
va a existir menor aceleración, por lo que va a tomarle, en este caso, a esta partícula le va a tomar más tiempo en completar un ciclo. Y cuando mi constante K sea mayor, va a existir aún mayor aceleración y este movimiento se va a realizar en menos ciclos. ¿Ok? Eh, Además, aquí tenemos otras fórmulas igualmente del más para obtener lo que es la frecuencia y el periodo. Si nos fijamos, tanto la frecuencia como el periodo son independientes de la amplitud. En este caso, eh, solo van a depender de una masa y de nuestra constante K. O sea que para cualquier amplitud, no importa si es una amplitud sumamente grande o sumamente pequeñita, eh, siempre que mi masa y que mi constante sean valores fijos, mi frecuencia y mi periodo igual lo van a hacer, sin importar qué tipo de magnitud sea la que está aplicando. El siguiente tema que nosotros tenemos es sobre el péndulo simple. ¿Qué es el péndulo simple? Bueno, el péndulo simple no es más que una masa puntual que es suspendida de una cuerda no expansible y de una masa despreciable. Aquí habla de no expansible porque dependiendo de la masa que nosotros estemos acá ingresando, la cuerda no se va a elongar más, siempre va a mantener su misma longitud. Con respecto a lo que es la ingeniería civil, el péndulo simple es de mucha ayuda, por ejemplo, para calcular o para utilizarlo en lo que son las grúas de demolición, o en el caso de lo que son los puentes colgantes, para minimizar los efectos de los vientos o de los sismos que pueden ocurrir en algún momento. Este péndulo simple, si queremos verle de una forma más amplia, viene a ser un modelo idealizado en donde la masa puntual que tenemos acá va a estar suspendida de una cuerda, como ya mencionamos antes, no expansible, en donde dicha masa va a oscilar cuando se mueva a un lado de su posición de equilibrio vertical. Si la movemos a un lado, va a regresar al otro con con una velocidad y con una aceleración. Y así va a ir de una esquina a otra, cada vez disminuyendo su velocidad hasta nuevamente llegar a su posición de equilibrio vertical. Aquí igual tenemos lo que son algunas de las fórmulas que se aplica en este tema del péndulo. Eh, Tenemos primero para sacar lo que es mi frecuencia angular, tenemos para sacar la amplitud, eh, acá la frecuencia del péndulo cuando tenemos una amplitud pequeña, lo mismo para mi periodo. Eh, si nos fijamos aquí, tanto la frecuencia como el periodo, podemos observar que la masa de una partícula no va a intervenir en el concepto de estas fórmulas. Esto se debe al tema de que la sumatoria de fuerzas debe ser igual a la masa por la aceleración, que es la segunda ley de Newton. Por eso es que en este caso la masa no va a influir en estas fórmulas, ¿ok? Y por eso es que se elimina esta masa, por lo tanto ya no se toma en cuenta. Esto es muy importante, por ejemplo, para el tema de los relojes, que el periodo sea independiente, por ejemplo, de la amplitud, como habíamos mencionado antes, porque hay casos en donde la amplitud puede ser sumamente pequeña y en estos casos es necesario de que el reloj no se vea alterado por esta pequeña cantidad que existe de amplitud. Em, Dado a que este reloj pierda un impulso. Aquí tenemos otro ejemplo que mi compañero va a explicarle.
Requiere de un péndulo simple de 0.24 metros de longitud para moverlo 3.5 grados hacia un lado y luego se suelta. ¿Cuánto tarda el péndulo en alcanzar su rapidez máxima y cuánto tarda el péndulo si se suelta en un ángulo de 1.75 grados en vez de 3.5? Identificamos los datos, la longitud es igual a 0.24 metros, nos pide la velocidad máxima, para lo cual vamos a realizar un pequeño razonamiento en el cual, si nos damos cuenta, no nos menciona en ningún momento que consideremos fuerzas de fricción o ninguna de esas cosas. Por lo tanto, el péndulo va a nacer aquí, donde este ángulo de acá arriba, eh, donde este ángulo de acá arriba es 3.5 grados, ¿ya? Entonces el péndulo parte de aquí y si nos podemos pensar en el punto en el que va a llegar a su velocidad máxima, vamos a tener que va a ser en el punto central del periodo. Es decir, el periodo dura todo esto de aquí, el punto medio será donde se la aceleración máxima, que es la mitad del periodo. Entonces vamos a calcular el periodo, lo vamos a dividir para 2 y ese sería el tiempo en el cual se va a calcular la velocidad máxima. Entonces aplicamos la fórmula del periodo, que es 1 sobre frecuencia, no tenemos frecuencia, por lo tanto aplicamos la fórmula de la frecuencia angular, que en términos de los datos que sí nos dan, sí podemos calcular. La frecuencia angular, la raíz cuadrada de la gravedad sobre la longitud, esto calculamos y nos sale 6.39 radianes. Calculamos la frecuencia, 1.02 Hz, que es empezar aquí, despejar aquí la frecuencia en términos de W, 1.02 Hz y el periodo completo es 0.51 segundos. La mitad de eso es donde se da la velocidad máxima, que es 0.25 segundos. Y como podemos ver, el ángulo no influye en este caso, por lo tanto vamos a tener que el tiempo en el cual se da por lo tanto veríamos que no importaría el ángulo para que se llegue a ese tiempo, entonces el tiempo sería el mismo, 0.25 segundos. Es decir, no importa la posición de que inicie, siempre va a llegar a esa posición central en 0.25 segundos. Si quisiéramos que esto varíe, lo que deberíamos hacer es aumentar o disminuir la longitud del péndulo. Si aumentamos, el tiempo va a aumentar y si disminuimos la longitud, el tiempo también va a disminuir. Por lo tanto, el ángulo no influye en este caso, en este tipo de ejercicio para hallar la velocidad máxima. Listo, el siguiente tema que vamos a tocar es sobre la onda periódica. ¿Qué es una onda periódica? Bueno, la onda periódica viene a ser o viene a ocurrir cuando existe un movimiento repetitivo o periódico en el extremo libre de una cuerda, en donde una partícula de esa cuerda también va a experimentar un movimiento periódico al propagarse dicha onda. Por ejemplo, eh, en esta gráfica, si nosotros vemos el efecto que genera el oscilador, va a generar una onda y todas las partículas de esta cuerda van a verse afectadas por esta onda y van a reflejar el movimiento que éste está generando. Con respecto a la ingeniería, las ondas periódicas son aplicadas al momento de construir un puente, ya que es necesario que se predimite el efecto que dichas ondas pueden tomar con respecto a estos puentes. Eh, Además, estas ondas nos van a permitir conocer el comportamiento de la Tierra cuando realicemos análisis para ver si la Tierra es apta para alguna construcción en específico. En esta gráfica, que es la gráfica de una onda transversal periódica, eh, podemos ver primero esta fórmula en la que nos indican que la velocidad va a ser igual a mi lambda por la frecuencia, recordando que en este caso lambda va a ser mi longitud de onda. Este tipo de onda transversal también se la va a conocer como una onda sinusoidal, en donde la forma de la cuerda en cualquier instante va a ser de tipo repetitivo
Aquí la longitud de onda siempre se va a medir teniendo en cuenta la distancia entre una cresta con respecto a la otra. Siempre, siempre se va a tomar en cuenta esa distancia, igualmente si es que queremos tener en cuenta con respecto a los valles. Es exactamente lo mismo. En el caso de la rapidez de onda que está dada por esta fórmula que ya le mencioné, eh, si nosotros recordamos, por ejemplo, que mi velocidad va a ser igual a mi lambda por el periodo, y teniendo en cuenta que la frecuencia es igual a uno sobre dicho periodo, nosotros llegamos a esta fórmula, que es donde la velocidad es igual a mi lambda por la frecuencia. Así es como nosotros llegamos a la onda periódica, que es esta fórmula de aquí. Con respecto a la onda periódica longitudinal, se aplica igualmente esta misma fórmula, pero cambia el concepto. En este caso ya no es sobre una cuerda, sino que en este caso podemos ver un pistón que está actuando sobre el agua, y va a generar movimientos que van a, posterior a eso, generar diferentes ondas longitudinales, van de acuerdo a la longitud de este líquido. Nuevamente tenemos acá un ejercicio. En cuanto a las ondas periódicas, vamos a relacionarlo con el movimiento armónico simple de la siguiente manera. Vamos a suponer que tenemos una, una superficie, una superficie, ya, una superficie de esta manera sobre la cual está un resorte, algo así. Ya. Y en la parte superior de este resorte se encuentra una masa de esta forma, conectada a este resorte. Vamos a suponer que está aquí en equilibrio y no se mueve hacia ningún lado. Y de esta masa de aquí vamos a igual a suponer que nace una cuerda de esta forma. Entonces, ¿qué va a pasar aquí? Vamos en este caso a aplicar una fuerza vertical o, o puede ser horizontal también, no habría problema. Pero, o puede ser de abajo hacia arriba o de arriba hacia abajo, no habría problema. Entonces, si aplicamos la fuerza como vimos en el primer ejemplo, esto va a comenzar a oscilar de esta forma, de arriba hacia abajo, algo así, de arriba hacia abajo, de arriba hacia abajo, de arriba hacia abajo. Esta oscilación que se va a dar va a provocar que la cuerda, que esta cuerda empiece como a, esta oscilación que es vertical va a provocar que la cuerda empiece a oscilar de esta forma, así. Como podemos ver, hay una relación entre este oscilamiento y el movimiento armónico simple que se da en esta parte de acá. ¿Ya? Así es como se entiende este concepto de onda periódica. Vamos a ver aquí el ejemplo que les acabo de mostrar, de igual forma acá. Y para esto vamos a definir una fórmula importante que es la velocidad con la cual viaja la onda. Es decir, esta onda de aquí va a seguirse desplazando hacia acá, hacia acá y hacia acá, entonces a una velocidad que es igual a lambda multiplicado por la frecuencia, ¿ya? En donde lambda es la longitud de onda de aquí hasta esta parte de acá. Esto de aquí es igual a lambda, ¿ya? De esta forma. Y para acabar con este tema vamos a ver un ejercicio. Dice, la rapidez del sonido en el aire es de 20 grados, bueno, da la temperatura del aire, a una velocidad de 344 metros por segundo. Pide calcular la longitud de onda sonora de una frecuencia de 784 Hz. ¿Ya? Entonces, nos da la velocidad y nos pide la longitud de onda calculando la frecuencia. Como podemos ver, es una fórmula muy sencilla en la cual únicamente despejamos lambda, que es la longitud de onda, y nos da la longitud, que es 0,439 metros. Y
Y de esta forma podemos ver, tenemos la longitud de onda y cuántos milisegundos tarda esta vibración. El tiempo que tarda esta vibración sería el periodo que tiene el periodo de la el periodo de la onda. Por lo tanto, vamos a decir que el periodo es igual a 1 sobre la frecuencia que nos da y calculamos el periodo, que es el tiempo que demora esta oscilación. Y nos pide calcular la longitud de onda sonora una octava más alta de la nota de inciso A. Bueno, una octava más alta es básicamente dos veces esta frecuencia, es lo que significa una octava más alta. Entonces, de igual forma, únicamente calculamos esta frecuencia y reemplazamos en la fórmula y tenemos la longitud total. Listo, con respecto a lo que son las interferencias de ondas, la interferencia de ondas se dan cuando una onda choca contra las fronteras de su medio, en donde se refleja parcialmente o totalmente dicha onda. Por ejemplo, cuando nosotros gritamos en un alcantilado, dicha onda sonora que nosotros generamos con nuestra voz va a verse reflejada en alguna superficie y va a regresar como un eco. Por ejemplo, en este cuarto yo estoy hablando, como es amplio y no hay muchos elementos que retengan estas ondas que yo estoy generando con mi voz, va a rebotar en todas las paredes y por eso es que se escucha como un poco de eco. Eh, lo mismo va a ocurrir si es que le damos, por ejemplo, aquí un impulso a una cuerda que está atada a un soporte rígido. Eh, Vamos a tener acá lo que es una onda inicial y una onda reflejada. Esta es la gráfica de una interferencia eh, en donde dos o más ondas van a pasar por la misma región al mismo tiempo. Eh, en estos ambos casos, tanto la onda inicial que le mencioné y la reflejada van a superponerse en el medio. Acá nos podemos fijar que viene como que a tensarse, porque si nosotros generamos acá el movimiento, esta onda va a ir viajando hasta llegar al punto del extremo. En ese punto del extremo va a ser el mismo punto en donde mi onda reflejada va a comenzar a andar. Entonces, como choca mi onda inicial y la reflejada, va a tensarse un rato mi cuerda, pero igualmente va a regresar la onda después de haberse tensado en un instante. Eh, a ese punto se lo va a conocer como la interferencia. Eh, en este tema nosotros vamos a tener una ecuación que es conocida como el principio de superposición, sumamente importante para el cálculo de algunos ejercicios. Por ejemplo, si es que nosotros queremos calcular eh, una ecuación de una onda y otra ecuación de otra onda y queremos conocer cómo se superponen las dos. Eh, este principio se obtiene cuando nosotros sumamos dos funciones de onda eh, de las ondas individuales. Ya entonces viene a ser la combinación de los impulsos individuales en cada punto para obtener el desplazamiento real. Y ese viene a ser un ejemplo de este principio. Igualmente tenemos acá un ejemplo. Dice, dos pulsos A y B se mueven en direcciones opuestas a lo largo de una cuerda tensa con una rapidez de 2 centímetros por segundo. Aquí tenemos acá abajo son centímetros, acá arriba es la amplitud, me parece. Sí. Ya. Dice, la amplitud de A es el doble que la amplitud de B. Vamos a suponer que la amplitud de B es 2 y la amplitud de A es 4. Y nos pide analizar cuando el tiempo es 1, cuando el tiempo es 1,5, cuando el tiempo es 2,5 y cuando el tiempo es 3. Entonces, este es el sistema básico. En un segundo, de 6 pasaría a 8, de esta forma de aquí. Podemos ver que de 12 pasaría a 10 porque viaja los metros por segundo en sentido contrario. En 1,5 vamos a ver que las ondas se interceptan, pero no se sobreponen como tal. Y entonces vamos a ver este de acá en el tiempo cuando es igual a 2 segundos. En este punto podemos ver que las ondas ya se notaron, ya empataron, por lo tanto su frecuencia va a ser igual a la más alta, de esta forma de aquí. ¿Sí? Podemos ver. Y cuando se sobreponen totalmente, que es en el tiempo de 2,5 segundos, se suman las dos
las dos ondas tomando en cuenta esta fórmula de aquí, en el cual se suman las dos componentes de un grupo. Se suman y posteriormente cuando las demás vayan pasando, podemos ver que únicamente se repite, pero en sentido inverso, de esta forma de aquí. Y ya, esto es lo que sería en cuanto a interferencia de ondas. Es un análisis gráfico que hemos hecho, pero que también sirve mucho para entender este tipo de conceptos. Luego tenemos lo que es la onda mecánica. La onda mecánica viene a ser una perturbación que va a viajar a través de un material o una sustancia que va a ser el medio de mi onda. Eh, en lo que son las ondas mecánicas, nosotros vamos a tener diferentes tipos de ondas, eh, teniendo en cuenta, por ejemplo, que vamos a tener lo que son las ondas de tipo transversal, en donde los desplazamientos del medio van a ser siempre perpendiculares o transversales a la dirección en la que la onda viaja por el medio. Y la onda longitudinal, en donde los movimientos de las partículas del medio van a ir hacia adelante y hacia atrás en la misma dirección en la que va a viajar mi onda. La onda transversal, básicamente, transversal se define como algo perpendicular. Ay, perdón. Vamos a suponer que tenemos una cuerda que la agitamos en una esquina, de arriba hacia abajo. Aquí podemos poner, no sé, algo que lo esté moviendo de arriba hacia abajo a la cuerda. Puede ser una persona, puede ser alguna, lo que sea, que lo mueva de arriba hacia abajo a la cuerda. Y podemos ver que la cuerda se mueve con este tipo de movimientos que son verticales, que es lo que se conoce como onda transversal, que se mueve perpendicular a la cuerda. Eso es la que se define como onda transversal. Y ahora vamos a ver lo que es onda, la onda longitudinal. Que vamos a suponer que tenemos un fluido de esta forma aquí. Entonces tenemos un fluido. ¿Bien? Y vamos a suponer que tenemos en esta parte de aquí un pistón, en el cual vamos a ejercer una fuerza y va a hacer que el agua se traslade para acá. Así. Es decir, el agua va a oscilar de acá hacia acá, de acá, de acá hacia acá, de acá hacia acá. Algo así, en esta forma. ¿Bien? Eso se conoce como onda longitudinal. Y por último tenemos la mezcla de estos dos tipos de ondas, que podemos encontrar algo más o menos así. Ya, así y así. Y vamos a suponer que dentro de esto tenemos un líquido, lo que sea algo así. Ya, un líquido en el cual y esto de aquí es como una tabla o de alguna forma en la que logramos que este líquido se mueva, y en la parte de aquí arriba no hay ninguna superficie ni nada. Entonces si esto lo movemos de acá para acá, algo así, de acá hacia acá, igual con algún objeto que genere movimiento, vamos a encontrar que aquí se van a formar algo así como una sola de mar, de esta forma. Entonces las ondas van a viajar tanto longitudinalmente, de esta forma, longitudinalmente, y también van a viajar transversalmente. Entonces es una combinación de las dos tipos. Esto es lo que podemos hacer aquí: onda longitudinal en el fluido, partículas en el fluido, y la onda transversal y las partículas de la cuerda. Básicamente. Los ciclos que se cumplen a la onda transversal no son de ayuda para calcular el periodo, la frecuencia y la longitud de onda. Eh, En el caso de las ondas longitudinales que se encuentran presentes en las ondas sonoras, las cuales pueden viajar a través de diferentes medios de propagación, por ejemplo, nosotros aquí en esta imagen podemos ver que esta onda sonora es capaz de viajar a través de un medio sólido, a través de un medio líquido o incluso del gas. Esa va a ser
particularidad de este tipo de ondas. Luego tenemos lo que es la rapidez de una onda transversal. Eh, Esta onda transversal se la entiende que es en función de la posición y del tiempo. Acá tenemos esta gráfica en donde una mano está generando un movimiento hacia arriba con una velocidad que tiene una componente Y. Con respecto a esta cuerda, hay una segunda parte que está en reposo y la perturbación se va en esta perturbación, en este puntito, se va a propagar a una rapidez de onda, v. En este tipo de velocidad de onda transversal, nosotros vamos a tener esta ecuación en donde mi v va a ser igual a la raíz cuadrada de mi frecuencia entre mi mu. En este caso, mi mu va a considerarse como la densidad de mi masa lineal. Finalmente, con respecto a lo que son las ondas estacionarias, hay que tener en cuenta que este tipo de ondas siempre van a estar compuestas de nodos y de antinodos. Los nodos son los puntos en donde la cuerda nunca se va a mover, en estos puntitos de acá, y mis antinodos son los puntos en donde la amplitud del movimiento de la cuerda va a ser siempre máximo. Puede ser un máximo hacia arriba o hacia abajo, no importa cuál le tomemos, siempre va a ser el mismo. Dado a que el patrón de onda no parece estarse moviendo a lo largo de la cuerda, nosotros vamos a denominarle a esto como la onda estacionaria, porque visualmente parece que no tiene algún movimiento. Igualmente aquí tenemos una ecuación eh, en donde mi y va a estar relacionada entre x y mi t. Como habíamos mencionado antes, va a estar dada en una función de la posición y del tiempo, eh, en donde vamos a tener mi ASW, que va a hacer referencia a la amplitud de la onda estacionaria, que multiplica el seno de mi constante por mi deformación, y a eso a su vez por el seno de mi frecuencia angular y por el tiempo. Entonces esta va a ser una ecuación para mi onda estacionaria en una cuerda que tiene un extremo fijo en X, que va a ser igual a cero. Aquí tengo algunos ejemplos que yo le voy a explicar. Voy a hacer un poco de zoom. Y bueno, en este primer ejemplo nos dice, para poder calcular lo que es la rapidez de onda transversal, el enunciado es el siguiente. ¿Con qué tensión debe estirarse una cuerda de 2,50 metros de longitud y masa de 0,120 kilogramos para que las ondas transversales con frecuencia de 40 Hz tengan una longitud de onda de 0,750 metros? Acá tenemos la incógnita, que es mi fuerza o mi tensión aplicada, y la longitud que me da la masa, la frecuencia y mi lambda, que es la longitud de mi onda. Lo que nosotros podemos hacer acá en la rapidez de una onda transversal, primero es eh, poner la fórmula. Sabemos que es la velocidad igual a la raíz cuadrada de mi fuerza sobre mi mu. Si nosotros acá despejamos para obtener lo que es la fuerza, vamos a llegar a que esta fuerza es igual a la velocidad al cuadrado este, por esta densidad de masa lineal. Si nosotros recordamos, esta densidad de masa lineal siempre va a ser igual a mi masa entre una longitud dada. Entonces ya podemos reemplazar eso ahí. Pero a su vez sabemos que mi velocidad va a ser igual a mi lambda o a mi longitud de onda que multiplica a mi fuerza, que multiplica en este caso, perdón, a mi frecuencia. Entonces, reemplazando estos datitos, vamos a poder llegar a la siguiente expresión, en donde mi fuerza es igual a la masa entre la longitud por la longitud de onda por la frecuencia y eso elevado al cuadrado. Entonces, simplemente reemplazamos los datos y obtenemos que la fuerza de tensión que debe ser aplicada en esta cuerda es de 43,2 newtons. El siguiente ejercicio que nosotros vamos a tener acá
es sobre las ondas estacionarias. En este caso nos dice que los antinodos adyacentes de una onda estacionaria en una cuerda están separados 15 centímetros. Una partícula en un antínodo oscila siempre con un movimiento armónico simple de amplitud igual a 0,85 centímetros y con un periodo de 0,075 segundos. La cuerda está en el eje de las más X, es decir, está en el primer cuadrante y fija en X igual a 0. Nos pregunta primero que qué tan separados están los nodos adyacentes, cuáles son la longitud de onda, la amplitud y la rapidez de las dos ondas viajeras que forman este patrón, y además nos pide que calculemos las rapideces transversales máximas y mínimas de un punto en un antinodo. Entonces, nosotros aquí tenemos la siguiente gráfica en la que se pueden apreciar dónde están los nodos y los antinodos. Para resolver el primer literal, sabemos que en este caso mi lambda entre 2 va a ser igual a 15 centímetros. Y teniendo en cuenta esto, podemos indicar, por ejemplo, que la distancia de un nodo al otro nodo va a ser este lambda entre 2, que va a ser igual a 15 centímetros. Hay que tener en cuenta que este nodo entre nodos siempre va a ser de los que inician. Sería este nodo de acá con este nodo de acá. Es esta distancia. No, no es la de acá, sino la completa. Eh, esa vendría a ser la distancia a la que están separados estos nodos. En el literal B nos indica que cuál es la longitud de la onda. Entonces, partiendo de que la distancia es de 15 centímetros, en este caso, primero pasamos esos centímetros a metros, porque se trabaja en metros. Sabemos que la amplitud en este caso es de 0,85 centímetros, igualmente pasamos a metros. Sabíamos que la frecuencia es igual a 1 sobre el periodo, entonces reemplazamos los datos porque conocemos aquí el periodo y con eso ya obtenemos la frecuencia que nosotros necesitamos, que es de 18,53 Hz. A su vez, para el literal C, queremos calcular la velocidad máxima, va a ser igual eso al valor absoluto de mi amplitud por mi frecuencia angular. Entonces, mi W va a ser igual en este caso a 2pi por mi F. Reemplazando los datos, porque sí tenemos todos, vamos a obtener que esta frecuencia angular es de 83,78 radianes por segundo. Llegando a la parte de acá, podemos calcular lo que es la velocidad máxima. Si nosotros sabemos acá, por ejemplo, este fue solo calculando mi frecuencia angular, pero regresamos porque necesitamos calcular esta velocidad máxima. Conocemos que mi amplitud es de 8,5 por 10 a la menos 3 y una vez ya calculada esta frecuencia angular, solo reemplazando en este valor absoluto ya podemos obtener tanto la velocidad máxima como la velocidad mínima. En este caso, la velocidad mínima siempre va a ser cero, dado a que al llegar a un punto máximo va a frenarse y después va a seguir con su movimiento. Entonces, por ejemplo, aquí sube, frena, llega a su velocidad mínima, después baja otra vez, obtiene una velocidad máxima, después otra mínima antes de frenar y de ahí sigue. Y ese es el movimiento de esta onda. Igualmente vamos a tener acá otros ejercicios, pero por tema de tiempo los voy solamente a proyectar en este caso, porque para no tomar mucho más tiempo. Y finalmente tenemos lo que son las bibliografías. Eh, Casi toda la información la sacamos del libro de física universitaria y el resto de algunos videos de YouTube, repositorios y otras páginas, como podemos ver acá. Eso ha sido todo, profe. Muchas gracias. Espero que le haya gustado esta presentación y nos vemos en una próxima clase.